soy Adrián Delgado de Purple Blob y voy a dar comienzo al segundo webinar de Janus. Si para los que estuvisteis en el anterior presentamos Janus como una herramienta de integración diseñada para espacios de datos y para proyectos y casos de uso que requieren tener un control sobre los mismos. Y bueno, presentamos un poco de forma técnica y de objetivos que perseguimos en el desarrollo y en el proyecto, lo que está siendo la herramienta. En este webinar vamos a ir un poco más específico y vamos a tratar un tema que yo creo que es la piedra angular del proyecto, que es la interoperabilidad. Hoy vamos a ver tanto la interoperabilidad entendida como un concepto aplicable a cualquier espacio de datos y a este nuevo enfoque. Vamos a ver cómo se hacen las integraciones con Janus y en qué nos ayuda, en qué se diferencia. Vamos a seguir con unos casos reales y casos prácticos en los que estamos trabajando o que hemos detectado que tienen mucho que ver con el proyecto y que pueden aprovecharse de herramientas como esta. Y vamos a finalizar con algunas preguntas frecuentes que ya nos han ido saliendo por diferentes medios y que nos gustaría centralizar y arrojar luz sobre las mismas. Así que vamos a ello. Bueno, lo primero que queremos hablar es de la interoperabilidad y queremos dar un enfoque que nos permita entender desde el principio a qué nos referimos, porque interoperabilidad al final es una palabra que es aplicable a muchísimos proyectos, a muchísimas sectores, técnicas, conocimientos, y en general siempre tiene una misma definición, pero luego cuando la aplicas hay cierta letra pequeña. La interoperabilidad se define como la capacidad que tienen diferentes sistemas para hablar entre ellos y sobre todo para trabajar entre ellos, quizás si vamos un paso más allá. Desde el punto de vista técnico, esto pasa por que normalmente interfaces que por detrás son máquinas, es decir, estamos hablando de aplicaciones, programas informáticos, páginas web, sistemas que pueden tener un poco más de complejidad, pero que por ahí van los tiros, o incluso autómatas que estén en una fábrica, se puedan entender entre ellos. ¿Y cómo se consigue eso? Pues normalmente utilizando una serie de protocolos, una serie de formatos de mensaje, de órdenes que tengan un código concreto. Es decir, si el equipo A le dice al equipo B necesito que ejecutes la orden 12, el equipo B tiene que entender esto y tiene que estar preparado también para recibir este tipo de comunicación. En espacios de datos yo diría que hay cierta complejidad añadida y cuando hablo de complejidad estoy hablando de que hay un poquito más, no de que sea más complicado porque todo lo contrario. La idea es que sea bastante más simple. He puesto este pequeño gráfico para representar que en un espacio de datos se está dando una evolución no solamente a las tecnologías que utilizamos, sino a los objetivos que tenemos con ellas. Por tanto, en la interoperabilidad de un espacio de datos, obviamente vamos a tener diferentes sistemas, en este caso normalmente son puramente digitales ambos, que tienen que hablar entre ellos, pero también vamos a tener por detrás participantes de los espacios de datos, que no son sino entidades que tienen un objetivo concreto, con los datos, con los objetivos que persiguen y con lo que quieren hacer, con lo que quieren recibir, con lo que están dispuestos a dar y bueno, unos cuantos más parámetros. Cuando hablamos de interoperabilidad en espacios de datos, hay que recordar que esta gran evolución ha pasado por hacer interoperable el control que se tiene sobre los datos para conseguir este objetivo. ¿Y a qué voy? Por dar un ejemplo concreto. La interoperabilidad en muchos sistemas va, pues lo que habíamos dicho antes, ¿no? Si yo comparto una lectura de un consumo de gasoil, necesito que esa lectura venga siempre en el mismo formato para que todos los sistemas se puedan entender. Necesito definir cómo lo voy a enviar, es decir, si esto lo envío por internet
o si hay algún protocolo industrial tipo Modbus o hay infinidad de ejemplos en los cuales los dos sistemas van a estar conectados por un cable y se van a hablar por allí. Y también, pues bueno, cosas como los mensajes de error, ¿no? ¿Qué pasa si el punto B, el equipo B, no me entiende? Pues tengo que saber interpretar un mensaje de error que es no he sido capaz de hacer la lectura para que el equipo A diga, ah, vale, pues lo intento dentro de 10 segundos. O, vale, pues este dato no lo elimino, me lo quedo en memoria porque no lo he conseguido transmitir al equipo B. Todo eso desde el punto de vista técnico. En los espacios de datos también se tiene una capa de control. Es decir, que yo cuando te doy un dato, ese dato va con unas condiciones de uso muy concretas. Y esa diferenciación, que aquí estamos resumiendo de una forma pues completa, diría yo, requiere también de su propia interoperabilidad. Es decir, cuando estamos hablando de políticas de lo que se puede hacer con mis datos, de permisos que tiene el equipo B que va a ser el receptor del dato, o cuando estamos hablando de que alguien me pide qué servicios de datos estoy ofreciendo, tenemos que generar todas esas comunicaciones de una forma también interoperable. ¿Y eso qué nos va a permitir? Extender el caso de uso concreto y la aplicación concreta que estamos haciendo con esos datos a casi cualquier cosa. Porque al final, si nosotros definimos cómo vamos a compartir las reglas del juego y cómo vamos a compartir qué podemos hacer sobre nuestros datos, cómo lo tenemos que hacer, qué explotación hay que darles y todas estas cosas, lo que nos va a quedar es un sistema en el cual yo puedo construir muchas aplicaciones separando los mensajes de datos, los mensajes de error y todo lo que veíamos que es casi puramente técnico y que lo puedo hacer sin un espacio de datos, a un nivel superior en el que yo digo, vale, yo tengo este dato de consumo de gasoil, el cual se lo estoy dando a una máquina que me está mirando las emisiones, pero también se lo estoy dando a una empresa certificadora y esta empresa certificadora no me va a estar cogiendo los datos cada 5 segundos, sino que me va a coger los datos mensuales. Y además le voy a dar un conjunto, o sea, un cómputo global de todo lo que he gastado. Pero es que además le voy a dar unos cuantos apuntes más que son necesarios de químicos que yo utilizo en mi proceso industrial que realmente la máquina B de la que hablábamos al principio no los necesita para nada, porque quizá la máquina B me está haciendo un control en tiempo real de lo que está sucediendo y sin embargo esta certificadora energética necesita otros parámetros con otros tiempos. Entonces lo que hacemos aquí es generar todas estas herramientas y todos estos esquemas comunes de tal manera que yo el trabajo lo hago una vez y luego me es muy sencillo adaptarlo, el mismo dato o la misma fuente de datos, a diferentes conjuntos, diferentes aplicaciones. Al final de lo que se trata es de poder utilizar ese dato tal cual lo que requiera cada caso de uso. De ahí viene un poco este icono que ponemos en el medio. Se trata de que la gracia de un espacio de datos es poder compartir con diferentes actores que van a tener cada uno unas políticas y objetivos completamente diferentes. Entonces, el trabajo que tiene la tecnología que hay detrás es permitir la adaptación para que todo esto funcione de una forma eficiente. Es decir, voy a seguir con el ejemplo que teníamos antes, voy a poder construir un servicio de monitorización de consumo de máquinas en obra que quizá va a revertir en integrarlo en un ERP y que el responsable de fábrica pueda estar teniendo todos los datos objetivos según está trabajando y pueda ver y tomar decisiones. Y voy a tener otros casos de uso que va a ser, oye, yo necesito una certificación energética, es un proceso que para mí es costoso y que tengo que implicar a mi personal, y sin embargo tengo empresas que están especializadas y lo hacen, y hay una empresa que en vez de hacerme una auditoría en la cual tienen que venir físicamente, si yo le certifico estos datos y yo se los doy de cierta manera, lo podemos hacer todo de forma digital. Entonces voy a aprovechar
que toda mi planta industrial ya está digitalizada para hacerlo. Al final, partimos de las mismas fuentes de datos. Estamos hablando de una empresa que es una única empresa, esta empresa origen que estamos suponiendo, y que sin embargo el mismo dato lo puede compartir de formas muy diferentes y puede resolver problemáticas muy diferentes. Al final, en espacios de datos vamos a hablar mucho del plano técnico, pero sí creo que es importante que nunca perdamos de vista el por qué hacemos las cosas y por qué decimos que tenemos ventajas frente a hacerlo de una forma puramente técnica. Por dar cierto repaso que también estuvimos viendo en el anterior webinar, en espacios de datos se están dando obviamente el propio formato, es decir, cuando a mí me llega el dato, cuando le llega a mi sistema, ahí estamos hablando sobre todo de esquemas de datos tipo JSON-LD, NGSI-LD, Smart Data Models, que al final no dejan de ser formatos estructurados de una forma que son fácilmente legibles, en algunos casos tanto por máquina como hasta cierto punto por humanos, y que hacen que las máquinas siempre digan, vale, yo tengo que tener el campo autor, yo tengo que tener el campo contexto y yo tengo que tener el campo. Y entonces al final tienen una red de seguridad en las que saben que siempre van a tener una información mínima y tienen mucho criterio a la hora de decir, este dato es erróneo, este dato es insuficiente, este dato es correcto, este dato cada vez que lo cojo puedo incluir los metadatos para el día de mañana decir, oye, pero ¿quién me dio a mí este cálculo de consumo de gasoil? Pues fue la empresa A y fue el 11 de diciembre a las 9:53 de la mañana. Todas estas cosas son muy relevantes y van a ayudar. Debajo del dato, debajo de lo que tenemos el dato, lo que tenemos son protocolos de comunicación. Y hay un protocolo que lo repetiré hasta la saciedad, para mí es uno de los grandes avances en todo el camino que hemos hecho, que es el Data Space Protocol. Al final de lo que trata el Data Space Protocol es, yo voy a tener conectores de espacios de datos y tienen que hablar los mismos mensajes. ¿De qué estamos hablando aquí? De los mensajes de tengo información preparada, quiero consumirte información, no he podido consumir la información, he consumido la información, todo está bien, voy a reportar a un tercero que diga, oye, a las 9:53 se me pidió el dato y tengo aquí la certificación de que me ha dado un mensaje en el que dice que lo ha consumido satisfactoriamente. Es decir, toda esa capa de control más llevada a los conectores que al propio dato en sí. Esta capa de control además tiene una ventaja que al principio puede resultar contraintuitiva y sin embargo yo creo que de nuevo es uno de los grandes aciertos del Data Space Protocol, y es que está separada de la capa de datos. Es decir, el Data Space Protocol se encarga de la seguridad, la autenticación, la trazabilidad y, de nuevo, estoy simplificando mucho, pero bueno, de tener ese control, de decir, oye, se me ha pedido datos, puedo comprobar quién es quien me está pidiendo datos, puedo comprobar que efectivamente yo lo tengo en la lista, en mi registro de verificados, puedo comprobar que tiene un pase de producto y que puede acceder a ese dato o servicio de datos y le sirvo, y cuando le sirvo puedo reportar a un tercero en el que estemos ambos y que tenga una trazabilidad de todo el proceso. Y luego finalmente hay otros protocolos que son, yo diría que una mezcla. Aquí estoy hablando en concreto de KTP. De KTP es un estándar bajo el cual un proveedor de datos o un espacio de datos en conjunto puede publicar sus conjuntos de datos. Es decir, si ha llegado hasta el punto de la publicación o el escaparate de los servicios de datos. ¿Qué tenemos en ese sentido? Bueno, pues lo que tenemos es una serie de llamadas y de formatos en los cuales yo digo cuáles son todos mis catálogos de servicios de datos. Oye, tengo este dato de consumo de gasoil, pero también tengo el dato sobre la logística que hace mi empresa y las toneladas de CO2 que está generando, y tengo también datos de mis ventas agregados. Y esta empresa, que lo que me está haciendo es un plan de ventas y me está evaluando, yo tengo estos tres sets de datos, pero a esta empresa solamente le doy sobre mi tercer set, el de mis ventas anuales.
Y ese set lo tengo súper protegido porque obviamente no quiero que nadie llegue a esos datos. Entonces, ese set solamente se consume por esa empresa y bajo unas condiciones legales muy fuertes y muy bien atadas. Mientras que otros datos, como el consumo que hago anualmente, se los reparto a X proveedores que me están haciendo servicios. Todas esas cosas se tienen en datos. A partir de aquí, obviamente, hay también datos, o sea, formatos, perdón, y protocolos a la manera de autenticarnos, a la manera de ver los datos, a la manera de... Podemos darle un largo etcétera y todos tienen que ver con la interoperabilidad, pero para mí, cuando bajamos a los casos de uso y bajamos a crear valor del dato, que yo considero que es lo principal, estos son los que más me interesan. ¿Y por qué queremos hacer esto? Pues tenemos que hablar de la situación actual. En esta diapositiva hemos puesto un caso hipotético, pero bueno, cuando digo hipotético, digo que es el caso común que estamos viendo. Como vemos, son dos posibles participantes que tienen unos sistemas que hasta cierto punto pueden ser similares y a la vez completamente contrarios. Vamos a ponernos a la izquierda, pues que somos una empresa de consultoría de marketing y trabajamos mucho con un RP y un sistema de ficheros que es una herramienta que llevamos utilizando, pues quizá puede ser de la suite de Microsoft o quizá es un proyecto de código abierto que nosotros seguimos, pero bueno, que realmente la forma de trabajar que tenemos es muy de ficheros y muy documental. Todo esto nos viene en una base de datos que tenemos completamente protegida y a la cual solamente acceden nuestros sistemas. En nuestro caso, los servidores los tenemos en un proveedor que nos da muy buena cobertura a la hora de tener grandes cantidades de datos. Es decir, estamos en un procesado que es muchísimo más de almacenamiento porque no requerimos grandes computaciones, sino que lo que estamos teniendo es, pues bueno, diferentes servidores que lo que van a tener es teras y teras de información. Y lo dicho, estamos hablando con una información muy documental, ya sean PDFs, ya sea Word, cosas de este estilo. Nosotros al final lo que tenemos es un conjunto de herramientas que nos sirve a nuestra propia empresa, a nuestro propio negocio. Y queremos compartir datos con este supuesto participante de la derecha, que tiene algunas cosas que se parecen a nosotros. Tiene unos servidores, pero que son bastante más modernos porque van mucho más a la computación. Estamos hablando de servidores que están más en grandes procesadores, una buena cantidad de memoria RAM y tenemos una base de datos que, bueno, pues es más sencilla al final, no tiene datos que son bastante menores, pero a los cuales tengo que acceder de una forma muy rápida. Entonces ya su infraestructura difiere muchísimo de la nuestra. Quizá podamos encontrar similaridades entre ambas. Quizá, por ejemplo, ambas bases de datos tienen una API mediante las cuales se pueden permitir cierto control sobre las mismas. Pero en general no tiene nada que ver nuestra tecnología. Y esto es porque la empresa de la derecha quizás se dedica a hacer predicciones mediante IA o inteligencia de negocio con ciertos datos. Entonces, sus datos están estructurados en la base de datos, pero de una forma mucho más numérica, mucho más de categorías disponibles y lo que hacemos con eso son gráficas y son informes que estamos dando a los clientes. Entonces, si bien quizá ambas empresas trabajan en marketing, no tienen nada que ver, porque quizá la de la izquierda es una consultora que está creando mucho informe, plan de marketing, y la derecha es una empresa que está generando una información más visual y de inteligencia de negocio. Claro, si nosotros queremos compartir datos aquí, tenemos un proceso que no es que sea imposible, ni mucho menos, es el que se hace ahora, pero que se lleva viendo desde hace varios años que no es eficiente. ¿Por qué? Porque esta empresa de la izquierda lo primero que va a tener que hacer es
coger unos datos y prepararlos. Es decir, va a tener que hablar con sus servidores o directamente con su base de datos, va a tener que proveer estos datos de una forma un poco manual, es decir, generar un desarrollo de algún middleware que les pueda recoger estos datos y se los pueda preparar. Después probablemente lo que tenga es un acuerdo y un pequeño proyecto de ingeniería con la empresa de la derecha, que le va a decir la empresa de la derecha, oye, yo quiero que me des los datos de esta forma y los necesito así. Y yo a su vez tengo que preparar un sistema que genere esas peticiones, que esté dispuesto a consumir esa información y que de nuevo exista un middleware dentro de mi infraestructura, y ahora ya estamos hablando de la parte derecha, lo meta en mi servidor y lo meta en mi base de datos. Y una vez se meta, yo voy a hacer ciertas transformaciones sobre eso porque necesito de nuevo para hacer esas gráficas los datos de una forma muy estructuradas. Yo los necesito de una forma en la cual yo el trabajo lo pueda replicar. Entonces, cada empresa se embarca en un proyecto de ingeniería de datos dentro de sus propias organizaciones para que esto sea posible. Y finalmente, lo que van a tener es alguna interfaz pública en la cual se puedan comunicar un sistema digital con el otro. Claro, si ahora me viene un tercer participante, muy posiblemente lo que yo he hecho no le valga, sino que, bueno, pues podré aprovechar algunas cosas, pero tendré que extender todos los sistemas. Y de nuevo va a ser un proyecto de ingeniería en cada una de las partes. Esto obviamente ha hecho que haya integraciones de sistemas y haya empresas tecnológicas que basan su negocio en que se pueda usar los datos o puedan consumir los datos y lo tienen muy bien preparado. Pero otras tantas empresas que tienen un carácter que quizá no es tan digital o que siendo digital no han necesitado hacer este proceso como su núcleo, pues van a encontrar estos problemas. Y estamos hablando en el mejor de los casos porque nos estamos poniendo en que son empresas que tienen un equipo IT, que saben perfectamente integrar datos, que son conocedoras de cómo hacer esto de una forma segura. ¿Qué pasa si el día de mañana una empresa tiene un incidente de ciberseguridad? ¿Qué pasa si el día de mañana yo tengo esto desde hace 5 años y de repente me veo en un proceso de auditoría de ciberseguridad y digo, oye, tengo que poner todas mis interfaces detrás de una web VPN y de repente la empresa original me dice, oye, yo no tengo capacidad para integrarme mediante VPN. Entonces, ¿cómo demonios hacemos esto? Porque yo ahora, de la nada, tengo que volver a mi sistema actual y cambiar todo esto. Ya vemos que si bien es posible, es muy, muy poco eficiente. Y estamos haciendo que las tecnologías, hasta cierto punto, estén de una forma tan integrada y tan compacta que cualquier cambio que queramos hacer, ya sea de forma natural o de forma aplicada a los datos que queremos tener, nos esté cambiando absolutamente todos los sistemas. ¿Qué nos ofrece Janus en este caso? Y hablo de Janus y voy a mezclar un poco entre Janus y espacios de datos, porque Janus al final se define como una herramienta de integración, una herramienta de interoperabilidad que se basa en un enfoque y en una arquitectura de bases de datos, o sea, de bases de datos, disculpad, de espacios de datos. Vale, ¿dónde entra Janus? He marcado dos puntos que para mí son muy relevantes. La integración interna con mis sistemas y mi interfaz final con otros. ¿Qué significa esto? Janus ayuda en primer lugar a resolver toda la parte interna. Es decir, admite diferentes protocolos y diferentes formatos de comunicación, tanto de datos como tecnológicos, los que veíamos al principio del todo, que nos ayuda a, yo tengo ya una infraestructura montada, yo tengo ya mis sistemas no quiero cambiarlos, y mucho menos cada vez que quiera compartir datos, entonces en esos puntos Janus encaja como una pieza clave que se pone en el medio de todos mis sistemas y habla con unos y con otros. Y extrae, o sea, permite extraer y permite introducir nueva información. Y lo hace al gusto de mis sistemas. Y yo creo que esto es lo relevante.
Es decir, que si yo trabajo con una base de datos MySQL, es Janus quien va a estar en el medio y se va a adaptar a las consultas, a la seguridad y a los protocolos que quiere mi base de datos MySQL. Si yo lo que tengo es un ERP que funciona por un API REST y necesita, bueno, tiene ciertas llamadas con las cuales yo puedo estar jugando, va a ser Janus quien esté ahí en el medio y va a generar todas esas llamadas. Si yo esos datos los tengo que cambiar, los voy a cambiar en Janus, no los voy a cambiar en mi ERP o en mi base de datos. ¿Por qué? Porque son sistemas que ya están funcionando y que tienen sus objetivos de negocio concretos. Y no podemos venir ahora a tener un objetivo extra o intentar generar nuevas aplicaciones de negocio o nuevas ventajas y tener que estar dañando hasta cierto punto lo que ya tenía. Entonces, Janus lo que hace es generar un conector que es capaz de hablar con tu propia infraestructura, la que ya tienes desde hace tiempo, y es capaz de hacer todas las transformaciones de los datos que son necesarias. ¿Por qué? Porque la interoperabilidad que se exige a nivel de formatos y de protocolos entre espacios de datos va a ser mucho más estricta que la que tienen tus sistemas. Al final los sistemas están pensados en muchos casos para tener alguna que otra integración, pues quizá con Google o con un IDMS, es decir, un gestor centralizado que me permita autenticarme en una herramienta y entrar en varias, o quizá autenticarme con doble factor desde el móvil, cosas de este estilo, pero no están pensadas para compartir datos con absolutamente todo el mundo, porque es que además no es correcto, no deberíamos compartir datos con todo el mundo, se debería hacer de una forma muy controlada. Entonces, toda esta dificultad Janus directamente la centraliza y la elimina, porque ya está preparado para hacer, está preparado para coja el dato de donde coja, lo esté adaptando a un conector de espacio de datos y lo esté adaptando a un catálogo de provisión de datos, lo esté adaptando a las medidas de seguridad que necesitan y nos permite también transformar ese dato, pues lo que decíamos antes, oye, que es que alguien me pide mis datos de consumo cada 5 segundos y yo solo quiero tener, pero por otro lado hay algunos que me piden los datos mensuales. Entonces, ¿qué hago? ¿Genero dos procesos diferentes? No, en Janus generas dos flujos. Hay uno que directamente está leyendo tu base de datos con todos los registros y está dando desde la última vez que me los pediste. Y hay otro que directamente lo que tiene es un proceso de consulta con tu base de datos que coge los datos del último mes y prepara y dice, oye, pues mira, la última vez que lo miramos era el 22 de noviembre y hoy es 22 de diciembre. Y tenemos varios registros más que no incluyen este cómputo para tener justo exactos 30 días contados con sus 24 horas o lo que nos estén pidiendo. Y se hace de una manera muy sencilla porque al final lo que se tiene es lo que llamamos un SDK, que no es más que una especie de framework o interfaz en los cuales hay muchas partes del proceso que simplemente con decirle, pues por ejemplo, dónde está mi base de datos y cómo se tiene que autenticar Janus contra ella para que sepa que en la base de datos que efectivamente hay un usuario que es el de Janus y que tiene acceso a X tablas, ¿no? A hacer las cosas ciberseguras también para dentro de mis sistemas. Y luego coger y decir, bueno, pues la consulta que vas a hacer es esta. Ya está. Pensad, siguiendo el análogo de antes, que si yo hiciera esta labor de ingeniería, esta parte sería uno de los N pasos que yo necesito dar. En Janus, la verdad es que posiblemente solamente haya uno o dos, el de autenticación y el de, oye, ¿cuál es la consulta concreta que quiere hacer este flujo de información? De tal manera que me estoy abstrayendo de una gran parte del trabajo y me estoy basando en varios componentes de seguridad y de interoperabilidad que la herramienta ya tiene. Por otro lado, ¿hacia dónde va a llevar esos datos llanos? Lo va a llevar hacia mi propio conector de espacio de datos. El conector de espacio de datos, recuerdo, está separado, es otro sistema aparte, tampoco es una parte de Janus. ¿Qué pasa? Que Janus trabaja de una forma intrínseca con él, es decir, tú le provees de un conector de datos y dices, oye, este es mi conector de datos,
esta es la forma que tienes de autenticarte con él para que sepa el conector de datos que Janus es una fuente fiable que puede tanto coger como llevar información en varias llamadas. Y a partir de ahí, a Janus simplemente le indicas dónde está ese conector de datos. Janus ya se va a encargar de preparar todos esos datos, de gestionar los diferentes mensajes, tanto de error como de verificación o validación de que las cosas han salido bien para nuestro conector. Entonces, al generar esta herramienta centralizadora, nosotros ya tenemos todo el flujo saliente. ¿Qué va a pasar en la empresa B? Pues que va a tener otro conector de espacio de datos y si está utilizando Janus, también va a resolver todo lo que necesita por dentro. Aquí, por si queda alguna duda, si mi empresa B no está usando Janus, no hay ningún problema. Janus lo que se encarga es de que en mi propia entidad los datos entrantes y salientes estén controlados y estén automatizados. Es decir, Janus es independiente, así se utiliza el mismo software en la otra punta de la comunicación, sino que simplemente me ayuda a mí a tener solucionado todo el tema dentro de mi infraestructura. Pero bueno, vamos a suponer que esta segunda empresa también está utilizando Janus. Llegaría a su conector y ahí estaría Janus esperando esos datos. Los cogería y sabría cómo tratarlos. Sabría que, bueno, a mí estos datos me han llegado en un esquema de JSON LD, pero la empresa B los necesita en una base de datos muy concreta. Entonces lo primero que voy a hacer es sanear esos datos porque van a una PostgreSQL que necesita aquí tener un número. Entonces si yo meto un dato vacío, por ejemplo, que quizá en el protocolo y en el modelo es correcto, en mi base de datos específica eso puede dar errores. Entonces ese dato lo descarto y genero un mensaje de error. Y todos los demás los voy metiendo en la base de datos. De tal manera que mi sistema de visualización, inteligencia de negocio y analítica predictiva, cuando va a buscar el dato, simplemente va a mi PostgreSQL y empieza a leer de allí. Es completamente ajeno a que Janus está haciéndole todo ese trabajo. Y yo de nuevo me he ahorrado una labor de ingeniería cogiendo todo esto. ¿Qué pasa si el día de mañana viene un participante C que me quiere dar los datos como me los estaba dando esta empresa original, pero que tiene unos sistemas muy diferentes y los datos me los da diferente? Bueno, pues posiblemente lo que haga es duplicar el flujo y generarles ciertos cambios en cómo yo preparo esos datos diciendo, ojo, que esta empresa C, este campo no lo tiene. Entonces, para que a mí me funcione, lo voy a poner siempre como cero directamente. O es que esta empresa, cuando yo le estoy dando la información, me ha pedido, me ha exigido que tengo que darle una autoría de quién ha creado ese informe. Entonces lo voy a meter de tal manera que mi sistema, que no es mi base de datos, yo cojo los datos de mi base de datos, cojo de ahí el informe que quiero enviar, pero luego además con esa referencia del informe voy a un sistema que yo tengo empresarial y digo, oye, ¿quién es el trabajador autorizado que ha hecho esto? Y meto ciertos datos de quién es el profesional que firma que efectivamente esto se ha hecho. Y eso es lo que devuelvo, lo cual la empresa A no me ha pedido. Pues que vamos a tener diferentes flujos de información, tanto entrante como saliente, que permite que esto se haga de una forma muy sencilla, muy escalable y muy replicable sobre todo. Vamos, la idea que tiene Purple detrás de esto es que si tú tienes un caso de uso, obviamente estás pensando en una escalabilidad y en una replicabilidad. No estás pensando en hacer un proyecto de ingeniería completo cada vez que tengas un nuevo cliente. Janus lo que está ayudando a hacer es precisamente eso, el coger y decir, oye, cada vez que yo tenga esto, generaré un nuevo flujo, lo tendré controlado desde aquí y yo me olvidaré. Tengo el conector de espacio de datos, tengo mis sistemas operativos y tengo simplemente un software que se encarga de que eso funcione de una forma transparente y eficiente. Y todo el resto de cosas que yo tengo que ser consciente, me estoy olvidando, porque para eso tengo Janus, para que las cosas, cuando llegan al conector de espacio de datos, estén exactamente como las necesita el conector de espacio de datos. Cuando llegue a mi empresa cliente, esté exactamente como me las ha pedido mi empresa cliente.
y cuando yo los tenga que incluir en mi sistema, a mí me lleguen como yo los he pedido. Todas esas transformaciones, todas esas cargas y todas esas extracciones son las que va a hacer Janus. Bueno, vamos a pasar a ciertos casos prácticos que estamos poniendo como ejemplo o que estamos trabajando ya con Janus, que recuerdo que está en desarrollo, pero bueno, la verdad es que ya estamos en una fase de prueba de concepto, estamos en una fase operativa, estamos instalando nuevas fuentes de datos. Y entonces, pues bueno, obviamente la manera de probar esta clase de herramientas es siempre yendo al caso práctico. Entonces, bueno, tenemos la suerte de que podemos estar probándolos en varios sitios y que estamos aprendiendo de ello. En primer lugar, en industria, que es algo que se ha hablado ya, quizá porque vengo yo un poco sugestionado por los proyectos que estamos haciendo, ¿no? Pero en industria tiene la gran característica de que puede estar hablando tanto con sistemas OT, sean redes de sensores, sean escalas, PLCs, etcétera, que al final tienen unos datos un poco más ciberfísicos, ¿no? Al final, a día de hoy siempre vamos a estar hablando con un equipo que hasta cierto punto tiene capacidades digitales, pero que a la hora de la verdad pues está allí en un depósito de gasoil o es una pinza amperimétrica o es un mini ordenador que está llevando todos los pedidos y toda la fabricación aditiva, todas estas cosas son datos que al final podemos extraer desde Janus, sea que estén centralizados en una base de datos o sea que haya que hablar con los propios sistemas. Otro punto importante, no solamente para casos tan industriales, que a veces parece que cuando hablamos de industria estamos hablando de fábrica o de máquina herramienta exclusivamente, es el ERP, que es casi, vamos, un software necesario para todas las empresas, por lo menos yo diría que a día de hoy incluso para las pequeñas empresas. El ERP no deja de ser un sistema digital que tiene sus propias reglas, tiene su propia idiosincrasia, pero que los datos siempre pueden ser accedidos y siempre pueden exportarse de forma controlada. Entonces, Janus destaca en sacar toda esta información y en preparar esta información. De nuevo, en industria consideramos que es uno de los puntos clave en los cuales hay que respetar cuál es el hacer de los sistemas que ya tenemos desplegados. Siempre es un error en industria, en los cuales lo importante es que la producción esté bien, la calidad y la seguridad de los procesos productivos estén bien. El incluir algo como compartición de datos y que eso me esté afectando a mis procesos productivos es algo que yo creo que casi todas las industrias descartan. Janus lo que hace es adaptar las cosas de un lado a otro para asegurar que el proceso productivo funciona de una manera completamente transparente y ajena al espacio de datos y a toda esta integración, para que luego cada uno pueda hacer su caso de uso y su aplicación concreta. En temas de movilidad, que nosotros hemos trabajado mucho también con administraciones públicas, instituciones, municipios y también con entidades del sector de la movilidad. Aquí vemos muy interesante en general, ya no solo Janus, sino también los espacios de datos. ¿Por qué? Porque al final decir movilidad es una palabra muy grande y yo creo que por eso han salido tantos espacios de datos de movilidad, porque tiene muchísimo sentido utilizarlo aquí. Al final, cuando hablamos de movilidad, por poner tres ejemplos, puede que estemos hablando de transporte público, horarios de trenes que afectan a trabajadores que están yendo a su sitio, que afectan a la seguridad, porque la gente necesita llegar a casa de la forma más directa posible y quizá es difícil calcular si de repente una línea, en vez de ser hasta las 12:30 de la madrugada, de repente la limitamos hasta las 10 de la noche. ¿Qué posibles cambios ha podido tener eso? Y bueno, otro sinfín de datos que pueden ser muy muy buenos para diferentes empresas que tienen objetivos completamente diferentes. La movilidad en transporte público en la mayoría de ciudades afecta de una forma muy directa e impacta en muchísimos indicadores
que pueden ser utilizados tanto por empresas que quizás son de pura movilidad, como por empresas de obra, como por empresas que están haciendo ciertos estudios en los cuales la movilidad tiene una implicación grave, etcétera. Tenemos también la de los propios vehículos. Es un camino que se está recorriendo de forma paralela a la digitalización de vehículos y carreteras, pero obviamente para cosas tan sencillas como el cálculo de huella de carbono de una empresa, necesitamos saber cuántos están utilizando los coches de empresa, necesitamos saber cuántas toneladas de CO2 estamos gastando, pues, por ejemplo, en nuestras acciones comerciales. Necesitamos saber, hay muchísimos datos que todas las empresas necesitan digitalizar y están digitalizando ya. Y esos datos se pueden compartir con, pues, si hablamos de una certificación energética de, oye, ¿cuánto está costando, cuántas toneladas de CO2 estoy llevando? Quizá estamos en un punto en el que algunos de nuestros datos nos están llegando del consumo energético, el cual sacamos de la factura que está en nuestro RP. Otros datos están en nuestro proceso industrial, para el cual tenemos varios sensores de los cuales sacamos los datos de un sistema centralizado que los lleva a una base de datos. Y luego tenemos, por otro lado, los gastos de consumo de kilómetros que estamos haciendo con los coches de empresa, que están en una tercera base de datos completamente ajena y que además no los voy a tener al día, porque normalmente esto lo que ocurre es que al mes todo el mundo incluye sus partes de kilometraje o, bueno, pues como sea la política de cada empresa, y es en ese momento donde los digitalizamos. Entonces son muchísimos datos de fuentes muy diferentes que tienen aplicaciones muy diferentes y que hay que adaptarlos con herramientas como Janus para que tengan un contexto y tengan una coherencia. Y finalmente el sector logística, que va un poco unido a lo que decíamos antes. Si yo quiero saber cuánto ha valido algo, necesito saber cuál es el sector logística y está completamente unido a todos los demás. No estoy hablando solamente de una flota de transportes de paquetería, estoy hablando de puertos inteligentes en los cuales llegan contenedores y los cuales pueden integrar datos que si la mercancía necesita unos estándares de seguridad y de calidad, pues pueden ser compartidos por todas las empresas. Ya no solamente te compro la mercancía que me has traído, sino que me das por otro lado un servicio en el cual me dices cuántos días ha estado en alta mar, si ha tenido problemas de temperatura, que quizá puede ser relevante para ciertos materiales o incluso en caso de comida o similares. Si ha habido algún golpe que haya podido recibir, porque quizá estamos hablando de una empresa de transporte naval que mide todo esto con varios sensores y los puede estar dando de tal manera que esos datos le pueden servir a una tercera que dice, oye, yo voy a hacer un estudio entre eh, la diferente contaminación que generan los aguacates, si se están produciendo aquí, si se están produciendo en Latinoamérica o si vienen de países africanos. Y todo eso lo voy a hacer con datos, pues por ejemplo, que me está dando el puerto. Pero también lo voy a hacer con datos que me está dando empresas de delivery que están a un nivel mucho más pequeño, que es un nivel local. Los datos de movilidad al final se están integrando a instituciones públicas, se están integrando a empresas de logística o transporte y se están integrando con datos que a priori parece que no tienen nada que ver y que sin embargo son muy relevantes. Entonces es un punto donde tanto Janus como el enfoque de espacio de datos es primordial. Y finalmente, la administración pública. Aquí hemos visto, si recordamos el kit de espacios de datos, tiene un hincapié enorme en la administración pública. ¿Por qué? Porque en su momento cuando nos consultaron a las empresas lo que dijimos es, hombre, la administración pública tiene una serie de datos y de información, tiene además un carácter la administración pública bastante abierto en cuanto a los datos, uno porque muchas veces legalmente es así y dos porque cualquier cosa que puedan poner a disposición y a servicio del tejido empresarial es un servicio que están haciendo y es algo bueno, es decir, que no tienen ese limitante que tenemos muchas empresas privadas a, joder, ¿con quién comparto los datos? ¿Cómo comparto los datos? Muchas veces la administración pública
es la más partícipe de, no, no, yo quiero compartir los datos y de hecho la gran mayoría ya están o tienen portales Open Data o están inscritos en portales Open Data donde están compartiendo todas estas informaciones y todos estos datos. ¿Qué pasa? Que es un poco más complejo. Ya se ha visto que si bien esto funciona muy bien para algunos datos, para algunos tantos otros no. ¿Por qué? Porque hay que tener controlados. En un portal Open Data, normalmente, tú pones a disposición los datos del que los quiera. La idea es que cuanto más abierto y más sencillo sea descargarlos, mejor. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tengo diferentes partes de la administración pública que necesitan los datos? Porque de repente la parte de transición digital requiere los datos de la parte de movilidad urbana. Pues que tienen que hablar entre departamentos. Si ponemos, por ejemplo, el primer espacio de datos que a día de hoy sigue siendo el referente de Catena X, surgió como una conglomeración de empresas que estaban en un sector muy concreto, que era el industrial automovilístico. La administración pública está en una situación muy similar. Trabaja compartimentalizada porque cada uno de los servicios que está ofreciendo requiere de diferente enfoque y requiere de un equipo de profesionales completamente diferente y sin embargo todo el mundo quiere compartir datos entre ellos. De hecho, el gran problema es ser poco eficiente, es decir, que yo llego a trabajar, soy un funcionario que es responsable de compartir estos datos y de repente tengo 11 correos de compañeros de otros departamentos que requieren datos y tengo que ir a buscarlos todos y tengo que preparárselos y todo tal. Es decir, aquí ya la labor de ingeniería muchas veces pasa por una labor manual y por ocupar horas a una persona técnica que estaría mejor si pudiera simplemente mantener un sistema y que todo el mundo pueda recibir la información. Quitando información que sea muy sensible, se debería trabajar así. Obviamente, si nosotros lo que tenemos ahí es diferentes conectores de espacio de datos entre las administraciones, lo único que yo tengo que preocuparme es de coger mis datos, transformarlos a cómo hemos dicho que los vamos a compartir y directamente ponerlo a disposición de todos mis compañeros y de todo el resto de sectores o entidades públicas. Y ya está. Simplemente todo el tema de seguridad y de saber quién es el que está cogiendo los datos, que lo haga el conector, de tal manera que yo no tengo que estar haciendo casi ningún trabajo manual. De hecho, es que lo voy a configurar una vez y luego cada vez que tenga un set de datos o tenga que gestionar un set de datos que quizá ya no es válido y que ya no doy, pues directamente lo voy quitando o poniendo. Por otro lado, la administración pública lleva mucho recorrido también en digitalización y les ocurre que tienen muchas plataformas, pues puede ser eh, una plataforma que tenga con el tema de residuos o con la recogida, que quizá lo lleva una empresa que es concertada o que es pública hasta cierto punto, pero que obviamente necesita sus propios sistemas digitales de control. Quizá tienen plataformas Smart City o DTI, las cuales tienen una capa de interoperabilidad, una capa de conocimiento, pero que hay que darles una semántica concreta para cumplirlo. O quizá estamos hablando incluso de el padrón municipal, que es una licitación que sale cada tantos años, me lleva a una empresa y esta empresa yo los datos los necesito mucho. En este caso, los espacios de datos lo que van a ayudar es a que toda esta información fluya de una forma muchísimo más eficiente. Entonces, creemos que también es uno de los casos en los que Janus puede ayudar mucho a la hora de resolver todas estas problemáticas que deberían dar soluciones más allá de problemas. ¿Qué me ha pasado hacia atrás? Bueno, hemos hecho aquí, creo que hemos acabado la presentación, pero nos gustaría dar ciertas pinceladas a preguntas frecuentes que estamos viendo, tanto en reuniones como en contactos que se nos están haciendo desde redes sociales, correo electrónico, etcétera. Y queremos aclararlas porque vemos que son las que más han aparecido. En primer lugar, ¿qué requisitos necesita Janus para implementarse? La respuesta corta es ninguno. ¿Por qué? Porque Janus está pensado como un software como servicio. Es decir, la idea no es que cada cliente despliegue un Janus
dentro de su infraestructura, sino que aprovechando que Janus al final tiene que estar hablando con diferentes sistemas, lo lógico es que no tengas que desplegarlo en local. Por eso lo damos como un software como servicio. Si es verdad que este software bueno, la operativa de Janus lo hemos programado de la forma más eficiente posible, pero sí recordamos que hay veces en los cuales tenemos que estar trabajando con millones de datos o con una cantidad ingente de información. ¿Qué sí se va a necesitar desde el punto de vista técnico, pero que no son requisitos técnicos? Es decir, no es tanto de gigas de almacenamiento o por lo menos tantos núcleos de procesado. Pero sí que vas a necesitar que los endpoints a donde tiene que llegar Janus, pues por ejemplo la base de datos y el conector de espacio de datos, estén disponibles. Es decir, que haya una interfaz, que haya una IP pública con un puerto, con un protocolo que permita que lleguemos a ello. Porque al final si vamos a integrar los datos, pues necesitamos que sea así, ¿no? Es una forma muy lógica, pero bueno, para que se entienda, Janus espera que a los sitios a los que tiene que acceder están expuestos y simplemente en Janus se guarda la configuración de seguridad y ya Janus se encarga de hacer todas las llamadas, autenticarse, etcétera. ¿Puede integrarse con soluciones ya existentes en mi empresa? Bueno, creo que lo hemos visto mucho en este webinar, quizás ha sido uno de los objetivos principales del mismo, pero sí, obviamente, es el objetivo principal de Janus. Integrarse con soluciones ya existentes, así como con las propias de espacios de datos, de una forma muy transparente y muy directa. Entonces sí, es el objetivo principal de Janus y efectivamente sí lo puede hacer. ¿Qué nivel de soporte o personalización ofrece Parkwalk? Pues completo y además es algo que estamos buscando. Nosotros estamos preparando Janus y dentro del desarrollo del proyecto hay pilotos reales con estos ejemplos que estamos dando. Algunos de ellos no están siendo por ahora ejemplos prácticos, pero la idea es que al final de este desarrollo nosotros vamos a tener varios RPs, vamos a tener varias bases de datos, vamos a tener varios conectores siempre que cumplan en principio el protocolo de espacios de datos, ¿no? Y todo eso lo vamos a tener preparado. Pero ¿qué pasa si yo de repente quiero conectar un sistema que ya no tiene una interfaz? Pues para nosotros nos viene genial. Haríamos un proyecto específico para él de tal manera que se genere un nuevo conector o un nuevo tipo de conector, mejor dicho, en Janus para el sistema específico. Entonces, es posible, obviamente, tenemos el control completo sobre la solución, está programada por nosotros, pero además es algo que nos interesa mucho hacer. ¿Por qué? Porque la primera persona que venga pues con un RP concreto va a permitir que esto quede como un tipo de conector. Entonces, nosotros en Parkwalk siempre hemos estado mucho en el punto de vista del integrador y estamos acostumbrados a hacer proyectos de acompañamiento, tanto desde la primera consultoría técnica, que dices, oye, quizá esto es imposible hacerlo, y vamos nosotros y decimos, mira, quizá no podemos hablar directamente con el RP, pero quizás sea más fácil hablar directamente con la base de datos, que eso sí que es compatible. Vamos a poner esto de una forma muy segura y muy concreta para que no, pues por ejemplo, que sea solo lectura o cosas de ese estilo, ¿no? Vamos a generar ese proyecto de desarrollo y de adaptación de la base de datos para que esto quede de una forma muy controlada, pero así no hace falta hacer lo otro. Hacemos esa parte de consultoría, hacemos los desarrollos llave en mano para lo que se quiera tener y hacemos también toda esa parte de acompañamiento y mantenimiento porque entendemos que va a haber muchos participantes que tengan necesidades especiales, más allá de, oye, yo me quiero coger y proveer o consumir datos. Entonces, tenemos diferentes equipos que pueden hacer todas estas actividades. Consideramos que es difícil que haya un proyecto de espacio de datos en los cuales haya algo que no podamos hacer, porque los estamos intentando acometer de una forma completa e integral. Entonces, cualquier duda de estas, pues estaremos encantados de resolverlas.
Bueno, por dar un último repaso a lo que hemos visto hoy, hemos hablado de interoperabilidad, hemos hecho hincapié en que la interoperabilidad viene de una parte técnica, pero que está trascendiéndola ya, y los espacios de datos son quizá el ejemplo actual en el que esto es más cierto. Hay que conocer los objetivos y hay que tener sistemas que sean capaces de adaptarse a esos objetivos y a esa seguridad. Que realmente el valor de la interoperabilidad es que cada una de las partes pueda sacar un valor del dato lo más grande posible. Hemos hablado de cómo funciona Janus, siendo por un lado un conector, una herramienta que se queda en nuestros sistemas y que sobre todo nos lo adapta para un conector, que además nos permite hacer una comunicación bidireccional. Hemos estado hablando de los diferentes casos de uso en los cuales hemos visto industria, movilidad y administraciones públicas en los que hemos visto cómo funciona cada uno de estos. Y bueno, poco más nos queda que decir. Sí hablar de que, bueno, Janus es una herramienta que está pensada para facilitar la vida y para garantizar que esta parte que vemos que es vital en los proyectos y en los casos de uso salga de una forma muy natural y salga de una forma en la cual no genere ningún roce ni ninguna tensión entre los elementos que ya tenemos y que ya están operativos. Y si estáis pensando tanto en proyectos de espacios de datos para entrar o que se estén desarrollando y puedan necesitar esta capa, pues contactadnos, por esto o por cualquier otra razón, por supuesto, como siempre, porque creemos que esta solución es realmente una ventaja competitiva muy grande y que está ahorrando unas partes de este tipo de proyectos que son muy valiosas y que además dejan que los casos de uso se centren en lo que se tienen que centrar, que es esto de aquí, sacar rendimiento a los datos. Ahí es a donde vamos. Y cualquier piedra en el camino que podamos apartar va a hacer que eso llegue mucho más rápido, llegue con muchísima más confianza y que por ende las probabilidades de éxito y la continuación y el futuro y escalabilidad de los proyectos pues aumente. Eso ha sido, me ha vuelto a ir para atrás. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Como siempre, si queréis contactarnos, estamos en contacto @parpeblo.net o en cualquiera de nuestras redes sociales. Y cualquier duda, pues estaremos encantados de solucionarla. Pues eso ha sido todo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.